El ser humano es lo más grande que existe en la tierra. Es la creación máxima de Dios, es la coronación de la creación. Lamentablemente, por más coronación y por más grandeza que existe en nosotros, hay una incoherencia entre el estilo de vida de millones de personas y nuestra esencia. Hoy, millones de personas están afectadas principalmente por sus emociones. El hacer lo mismo y el trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar ha hecho que la persona habitúe unas emociones permanentes. La mente se acostumbra cuando uno percibe lo mismo y ¿qué más? Y lo mismo y ¿qué más? Y lo mismo. Cuando la mente percibe lo mismo, es más difícil poder tener la capacidad de reaccionar o de replantear. La gran mayoría de los seres humanos hemos sido condicionados a seguir haciendo lo mismo, a pesar de que muchos o a muchas personas ya no les gusta hacer lo mismo. Ya no les gusta. Sencillamente, muchas veces el temor a perder lo poco que pueda tener, el temor a la falta de la seguridad y el temor al cambio, que es uno de los más grandes temores de nosotros los seres humanos, hace que seamos muy parecidos a la historia de un hermoso león, el rey de la selva. Por razones irónicas, caminaba después de 3 días de total inanición. Sus pasos ya eran débiles. Era un poco irónico ver el rey de la selva caminar lerdo, caminar débil, ver en cada paso un espíritu prácticamente a punto de darse por vencido y de darse derrotado. Por esas coincidencias de la vida, ve el cadáver de una cebra, lo primero lo huele, trata de identificar de dónde viene ese olor. Imagínense lo que es para el rey de la selva, después de 3 días de no comer y no beber, oler como un punto de esperanza, como algo que verdaderamente ya prácticamente había perdido la fe de que podía aparecer. En la medida que conecta con el olor, sigue caminando hacia esa dirección, llega a donde está la cebra, la huele, le da varias vueltas, le da vueltas al revés y comienza a pensar: ¿la como? No me la como. ¿La como? No me la como. ¿Será que me la como? ¿Y si me hace daño? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me cae mal? Para irónicamente, después de una media hora, seguir su camino por las sabanas de África, y al día siguiente encontrar el cadáver del rey de la selva muerto. Los seres humanos somos muy parecidos a este león. Caminamos en las sabanas de nuestros vacíos, caminamos en las sabanas de hacer algo que ya no queremos hacer, pensamos en que la vida puede cambiar, sabemos íntimamente cuáles son nuestras insatisfacciones, y cuando vienen las oportunidades, las olemos, las pensamos, ¿y las qué? Y las pensamos, y nos cuestionamos, y comienzan los easy, y los easy, y los easy, para que al final el 90-95% decida seguir haciendo. Irónico. ¿Por qué irónico, amigo? ¿Por qué paradójico? Porque el león no tiene un poder de decisión. En cambio, nosotros sí. Nosotros tenemos un poder. Nosotros tenemos el más grande poder después de la vida misma. Y es el poder de decidir cómo queremos vivir esa vida. La decisión es un poder. Lamentablemente, la gran mayoría de personas creemos que con tan solo desear, el mundo va a cambiar. Tú sabes, amigo, que me acompañas, que en algún momento de tu vida tú querías cambiar algo de tu vida. Algo. Tú querías cambiar algo en la vida. Pero ese algo que tú querías cambiar, por mucho tiempo fue un deseo. Y mientras que fue un deseo, las cosas no cambiaron.
Pero hubo un día en que el deseo adquirió otra energía, en que, fortalecido por alguna circunstancia o por tu mismo espíritu, el deseo pasa a una decisión. Y la decisión es precisamente decirle sí a la acción. Decisión. Decirle sí a la acción. En lugar de concentrarme en la vida que no quiero vivir, organizo mis energías, mi mente, ese algo que está dentro de nosotros, y tomo una ¿qué? ¿Una qué? Una decisión. Utilizo mi poder proactivamente. Utilizo el poder para cambiar, que es la única diferencia entre nosotros y cualquier otro ser viviente. Podemos decidir cambiar. El león murió siendo león. Nació león y murió ¿qué? León. Ninguna otra especie puede cambiar. Pero lamentablemente los problemas, las mentalidades, los enfoques, el sistema, los hábitos inconscientes hacen que millones de personas no estén concentradas en el poder de cambiar una circunstancia, y hacen que la circunstancia los cambie. Y lo paradójico es precisamente eso. ¿Y por qué te digo esto, amigo? Porque lo que yo voy a decir no tiene ningún sentido si la persona, de alguna u otra manera, y lo digo con mucho respeto, se ha convertido en ese león. Se ha convertido en ese león, que todos los días piensa y sienta, piensa y siente y piensa y siente y siente y piensa algo que no quiere hacer, algo que quiere cambiar, algo que quiere mejorar, porque todos los seres humanos tenemos anhelos de progresar. Pero sin darse cuenta, decide seguir haciendo lo mismo. Y no nos damos cuenta que esos hábitos, esas posturas negativas, esa reactividad, ese algo que para mí se convierte en mi pasión, más que el discurso de hoy, mi pasión es poder ayudarle a la persona y decirle: yo no sé qué estés viviendo, yo no sé qué tanto no te guste, yo no sé qué tanto quieres cambiarlo, yo lo único que sé, repite conmigo, lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar. Pero ahora finge que tienes fe, lo puedes cambiar. Ahora dile un poquito más determinado: lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar. ¿Puedes cambiar? ¿Es verdad que lo puedes cambiar? Sí. ¿Es verdad que lo puedes cambiar? Sí. Es una verdad que lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar cada área de tu vida que no quieras: financiera, mental, emocional, espiritual. Pero ni tú ni yo nunca vamos a cambiar nada si no entendemos que, sin darnos cuenta, no estamos utilizando el más grande poder, que es el poder de decidir. Y todos nosotros, todo ser humano tiene miedo al cambio. Todos. Pero precisamente una de las más grandes definiciones que yo he podido escuchar de éxito es el resultado paulatino de ir venciendo cada uno de nuestros miedos. Eso es el éxito. Porque Pablo Coelho dice: la cueva que guarda nuestros sueños se llama miedo. ¿Se llama qué? Miedo. Y cualquier persona que quiera ir más alto en la vida, no por la plata, sino por el desarrollo personal, por la pasión de poder seguir algo diferente, por la pasión de poder apuntar más alto, por el deseo de seguir progresando, y sobre todo por ese elemento de diferenciación de no seguir a las masas, de no hacer lo que las masas hacen. No porque criticamos a las masas, sino porque tú y yo podemos ser algo mucho más que un trabajo. Tú y yo podemos ser algo más que un lineal. Tú y yo podemos ser algo más que un salario. Tú y yo podemos ser algo más que una supervivencia. Tú y yo podemos ser algo más que una profesión. ¿Cómo puede ser posible que la máxima creación de este universo trabaje, no tenga tiempo, no tenga dinero y está endeudado? Para el día siguiente, ¿qué? Trabaja, no tiene tiempo, no tiene dinero y está ¿qué? Endeudado. Para el día siguiente, ¿qué? Trabaje, no tenga tiempo, no tenga dinero y esté ¿qué? Endeudado. Y eso súmale lo que está pasando hoy: el bipolarismo, la depresión,
los vacíos existenciales. O sea, trabajo, no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy endeudado y estoy deprimido. Trabajo, no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy endeudado y estoy ¿qué? Deprimido. Trabajo, no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy endeudado y estoy ¿qué? Deprimido. Eso es la vida. Y dile a la persona que está a tu lado, por favor, por los próximos 40 años. Por los próximos 40 años. Ahora, yo me imagino a una persona en su deidad, en su omnipotencia. Yo me imagino cómo debe sentirse Dios cuando ve que nuestras decisiones son totalmente contrarias, son totalmente polarizadas al estilo de vida que nosotros nos merecemos. ¿Cómo debe sentirse cuando nuestra vida de abundancia no tiene qué? Nada. Y nuestra mente de alguna u otra manera nos juega la pasada. Y esa es mi pasión, amigos. A mí me apasiona más eso que esto. Esto para mí es un medio. Es un medio. ¿Por qué para mí es un medio? Porque no conozco ningún otro modelo que uno pueda dignificar su vida en la medida que vas creciendo y progresando y venciendo un miedo. Para mí este modelo es el modelo que paga el progreso, el descubrimiento, el crecimiento personal, la victoria privada. Los empresarios del siglo XXI suena económico y tiene un contenido económico, pero más que económico es social, es humano. Tiene que ver con toda persona que tenga el deseo de ser libre. Libre. ¿De ser qué? Libre. Libre. No tiene que ver con el deseo necesariamente de hacer fortuna o de hacer millones, sino de ser libre. Libre de un sistema, libre de las deudas, libre del tiempo, libre de hacer algo que no quiero hacer, pero tengo que hacer. Libre de para poder crear un estilo de vida que yo me merezco y poder dejar este mundo con una mayor dignidad, con un mayor legado. Y no que me coge el infarto trabajando. ¿Me dejo entender? Libre. Libre, poder ser libre. En un mundo donde la gran mayoría de personas muere emocionalmente, desciende a profundidades emocionales que son impactantes, desciende a desesperanza, desciende a temor, desciende a ansiedad, desciende a despropósito. Y por eso la gran mayoría de los seres humanos hoy en día a duras penas tienen fuerza para sobrevivir. Para sobrevivir. Y yo con esto no quiero ofender absolutamente a nadie, pero sí quiero compartirte porque a mí esto me apasiona. Me apasiona. Me apasiona. ¿Entiendes qué es apasionamiento? ¿O ya te olvidaste? ¿Me qué? Me apasiona. Me apasiona poder ayudar al ser humano a decirle hello, por favor, conquista tus miedos, vence tus dudas. Todos los seres humanos tenemos dudas, todos los seres humanos tenemos temores. El problema no es tenerlos, lo real es conquistarlos, poder pasar a un nivel de progreso, de crecimiento personal. Y en la medida que tú creces personal, dime si no te parece fascinante, te pagan. Y yo sé que hay personas que todavía están tan absolutamente asimiladas en el sistema que ya no tienen ni fuerza para aplaudir. Ya no. Son como el león. Para encontrar los 2, 3 años, ¿cómo? Después, ¿cómo? Muertos o haciendo exactamente ¿qué? Lo mismo. Mientras que millones de personas cambiamos nuestras vidas, vivimos libertad, ganamos residuales, realizamos nuestros sueños, viajamos el mundo, ayudamos a la gente, contribuimos a la sociedad. Hay gente que se está cuidando. Y no se trata de que somos nosotros. Yo no podría haber jamás llegado a donde estoy si no fuera primero por un Dios, segundo por un equipo y tercero por un sistema. Eso no es un triunfo individual, eso es un triunfo colectivo. ¿Entiendes? ¿Es un triunfo qué? Colectivo, porque somos seres colectivos, somos seres sociales. Por eso el gran refrán asiático que dice,
Solo puedes llegar más rápido, pero en equipo siempre llegarás más lejos. Eso así. ¿Entiendes? Siempre llegarás más lejos. Más lejos en tu conquista privada, más lejos en tu autorrealización. Por eso Maslow dice, la punta de la pirámide de la realización emocional, mental y psíquica del ser humano no es el dinero, es la autorrealización. Y podríamos decir, la autorrealización es el propósito de la vida. Ser feliz. Ser feliz. Para muchas personas, por eso nos llaman adultos. ¿Por qué crees que de dónde viene adulto? De adulterar, de cambiar. Hemos cambiado todo esta barba. ¿Entiendes? Hemos cambiado todo. Por eso se llama adulto. Primero pasamos de adolescentes, imagínate, adolescentes de adolecer. ¿Para dónde? ¿Para qué? Para adultos. Adultos, a cambiar todo. A decirle a lo blanco, negro. A lo negro, blanco. A lo bueno, malo. A lo malo, bueno. Y seguir haciendo lo mismo. Por favor. El mensaje de nosotros tiene una sola cosa. Mientras más libre una persona, más feliz. ¿Entiendes? Mientras más libre, ¿más qué? Más feliz. Ahora voy a hacer una pregunta y yo sé que algunos van a levantar la mano y hay otros el ego no le va a poder permitirles levantar la mano. ¿Entiendes? ¿Quién verdaderamente quisiera ser más feliz de lo que hoy es? ¿Entiendes? Chévere. Porque los demás creo que ya se pueden ir. Para ser más feliz tienes que ser más ¿qué? Libre. Tienes que ser más ¿qué? Más libre. La felicidad no se puede encontrar cuando sin querer o inconscientemente somos víctimas de nuestras propias emociones y somos víctimas de un sistema que no está hecho para liberarnos. Está hecho para inconsciente, sigilosa y prácticamente imperceptiblemente volvernos esclavos. ¿Volvernos qué? Esclavos. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no puede decidir dejar de hacer algo que no quiere seguir haciendo. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no puede decidir dejar de hacer algo que no quiere seguir haciendo y que mañana lo va a tener que ¿qué? Que hacer. En cambio, ¿tú te imaginas recuperar esa libertad? ¿Tú te imaginas recuperar esa libertad? Yo siempre le digo a la persona, ¿qué harías si no tuvieras miedo de fracasar? ¿Qué harías si tú no tuvieras miedo de fracasar? Olvídate del miedo. ¿A qué te dedicarías? El 90% de este salón no haría lo que está haciendo. Si no tuvieras miedo de ¿qué? ¿De qué? De fracasar. Harías algo que te fascina, te apasiona, te gusta, te llena, te da más. ¿Más qué? No, felicidad. ¿Te da más qué? Felicidad. Felicidad. Y nuestra labor es esa. El único objetivo es llevar al mundo un mensaje con amor, pero contundente, de que cualquier ser humano puede ser libre si se lo propone. Con eso. Más que millonario, se trata de ser qué. ¿Se trata de qué? Ser libre. Libre. Y tú defines qué nivel. Una de las cosas que me fascina, y lo vas a ver en el proceso, tú defines qué nivel de libertad quieres. Tú defines, porque tienes todo el derecho. ¿Qué nivel de libertad quieres?